Muy buenas, soy Mariluz Ortega del Bosque Mágico de Avalon y aquí estoy con otra entrega de las consejas. Seguimos tirando del hilo para ver cómo podemos seguir alineándonos con la Tierra, con nosotros mismos, ganando coherencia y fluyendo mejor con las energías que se están moviendo. Con esa pregunta en mente, como siempre, muevo las cartas del tarot de la nueva visión, que es como el Rider, pero visto desde el otro lado, y me salen estas dos. Que es que no pueden ser más distintas las pobres. A la izquierda tenemos el as de copas y a la derecha tenemos un arcano mayor, el de la torre. Vemos aquí a estos personajes que se están cayendo, que ha caído un rayo en la torre, está como volando por los aires una corona y curiosamente debajo, que en otros tarot no se ve el árbol que se supone que es del conocimiento del bien y del mal. El famoso árbol bíblico de Eva y de Adán con la serpiente, la manzana de la discordia, patatín, patatán. ¿Cómo se come esto de tener estas dos cartas juntas? A mí me viene que puede haber externamente acontecimientos tipo torre, yo qué sé, pues guerras, terremotos, inundaciones, catástrofes varias. Eso a nivel global. También puede pasarte a ti, que haya un acontecimiento en tu vida que tú consideres, entre comillas, catastrófico. Y sin embargo, el consejo con el que abrimos la tirada es el as de copas. Es como mantente conectado con tu corazón, porque desde ahí es desde donde emana el agua que puede ayudarte a limpiar todo esto, porque este acontecimiento probablemente tenga una finalidad última de limpieza o de sanación, si lo quieres llamar así. Y la clave en esta ocasión y con estas dos cartas es mantenernos en la situación de la carta de la izquierda, donde se ven dos niños, o sea, esto es inocencia pura y dura, jugando con el agua, es un día despejado, aparentemente soleado, el agua no estará fría porque si no, no estarían ahí tan ricamente salpicándose, hay una paloma de la paz que trae una hostia sagrada, la fuente emana, hay nenúfares por ahí, hay una oportunidad divina a lo mejor porque es la mano que sale ofreciéndote algo, pero en realidad para mí es una llamada a mantenerte en tu pureza a pesar de los acontecimientos externos. Esto es una lectura de la carta y no es fácil porque cuando todo va bien y todo es maravilloso y te va bien el trabajo, te va bien la pareja, te va bien todo, pues es muy fácil mantenerse en esa sensación o en ese mood, en esa emoción de las de copas de pureza, de inocencia, de qué bonita es la vida. Pero cuando te echan del trabajo, se te estropea el coche, hay problemas en el trabajo por lo que sea, o estás en unas circunstancias que no son agradables para ti, pues mantenerte en esa inocencia y pureza y qué bonito es todo, a veces no es tan fácil. Pero esto es una llamada a que tenemos esa capacidad. Como decía, esto es una lectura. Y la otra, que es un poquito más retorcida, puede ser, con lo bien que estaba yo en el paraíso, que no tenía que preocuparme ni de vestirme, ni de trabajar, ni de nada. Y de repente, ¿en qué momento se me ocurrió a mí hacerle caso a una serpiente, comerme una manzana, ir al árbol del conocimiento para enterarme de cosas que estaba yo mucho más a gusto sin saberlas? Es la interpretación que me viene. Seguramente tú tienes estas dos cartas delante y a lo mejor te viene otra distinta a la mía, pero esto es lo que me viene. Entonces, hay aquí como algo que se está moviendo con cosas que pueden salir a la luz, cosas no de las bonitas, o sea, de las que dices, madre mía, se me acaba de caer el chiringuito, se me acaba de caer un mito, a lo mejor noticias que de repente conoces o salen a la luz o te llega el cotilleo de una persona que a lo mejor tenías en un altar y de repente te das cuenta de que se te ha caído el santo de la peana y que se ha pegado un trastazo bastante considerable. Entonces puede estar moviéndose todo esto. Por un lado, el cómo me mantengo anclada en mi corazón y anclado en lo que soy en la esencia y mantengo esa tranquilidad, esa pureza, esa inocencia a pesar de la que está cayendo. Y por el otro lado puede haber una sensación de en qué momento se me ocurrió a mí querer saber, porque estaba más a gusto sin saber. De hecho, hay veces
que es casi sano no poner las noticias porque yo no las, normalmente no, o sea, por mí misma yo no pongo telediarios, pero a veces voy a ver a mis padres, por ejemplo, y tienen el telediario puesto y es como de salir corriendo o tirarte por la ventana, porque es que no son más que malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias, a cada cual peor que estás escuchando. Entonces te entra la intranquilidad, o sea, toda esta paz y toda esta energía juguetona, limpia, fresca, pura de la carta a la izquierda se te va a la porra. Y todo eso oscuro y toda la sensación de que va el mundo mal y se va a acabar el mundo y esto es lo peor de lo peor. Es una sensación catastrofista. Entonces, el balance, el equilibrio entre una situación y la otra puede ser una piedra de toque para estos días. Ya sabes que las consejas son bastante atemporales. Yo las estoy grabando hoy, que es viernes, a las 8 de la tarde, son ahora mismo, del 27 de enero de 2023. Pero si te encuentras con este mensaje dentro de 2 años o dentro de 2 meses, probablemente tenga algo que ver contigo en el momento en el que lo escuchas. Así que no dejes de escucharlo simplemente porque no estás cerca del día que las grabé. Seguimos. Con esto en mente de cómo equilibramos estas dos cosas, cómo llevamos esto mejor, saco las cartas del tarot Zen de Osho, que son en realidad el origen de las consejas. Y me salen estas 3 que son muy curiosas. La primera es una carta del palo de nubes, que sería el equivalente a las espadas, sería un 3 de espadas. La del medio es un 10 de oros, creo. En este caso es palo arcoíris, y la de la derecha vuelve a ser un arcano mayor, el número 8, que creo que nos salió en las consejas pasadas, que es el valor. Entonces, estas 3 así de corrido, la primera me dice, si estás pasando un mal momento, y sobre todo relacionada con la del centro, llóralo, no te lo calles. De hecho, en neuroemoción a veces se dice que cuando te callas algo muy traumático que te ha pasado y no lo cuentas, es lo peor porque al final lo acabas somatizando en algún tipo de síntoma. Entonces, hazte cargo de las emociones que surjan, pues yo qué sé, por la guerra, por la catástrofe, por algo que te pasa, que puede ser algo tonto, que se te caiga el móvil y se te parta la pantalla, que yo qué sé, que cierres un cajón con un dedo dentro, puede ser cualquier chorrada o puede ser simplemente eso, no quiero ver las noticias, o si veo una noticia porque se me ha escapado, ido a casa de alguien, no lo he escuchado porque iba en el autobús, iba alguien escuchando las noticias a mi lado y no he podido evitar escucharlo, cosas así. Nos toca lidiar con las emociones que todo eso nos despierte y llorarlo o patalearlo o lo que sea. Si te da rabia, pues gestionar la rabia. Si te da pena, pues gestionar la pena. Esta carta, los que ya lleváis mucho tiempo conmigo, ya sabéis que hace alusión al primo de Buda, que se pasó el hombre atendiendo a Buda, a su primo, toda la vida, y cuando Buda murió empezó él a llorar diciendo, madre mía, llevo con este hombre toda la vida y no me he iluminado todavía. Es como si llevara con él, con el mayor maestro, con el ser más hermoso que me podía encontrar en esta encarnación, en este momento de la historia, y no me ha servido para nada porque yo no me he iluminado. Claro, los alumnos no se dice, los discípulos, o llámalo X, de Buda, miraban al primo de Buda y decían, pero ¿por qué lloras si este hombre se ha muerto iluminado? Y claro, él sabía que lloraba por frustración, porque no he aprovechado la oportunidad. Pero cuentan que después de pasarse toda la noche llorando, al día siguiente se había iluminado. Entonces, a veces lo que nos toca, esto me está tocando a mí, es ir hacia nuestro dolor, porque normalmente nos pasamos la vida haciendo todo lo posible por evitar conectar con eso. En astrología esto tiene que ver con Quirón. Entonces nos toca, si algo nos duele, en vez de evitarlo, en vez de no querer verlo, en vez de hacer 1000 cosas para no contactar con ello, conectar con ese dolor, conectar con lo que sentimos, aunque sea feo. Porque todo es muy bonito en la carta de las de copas, pero en la carta de la derecha aparecen cosas que no son tan bonitas. Esta carta nos recomienda
no huir de ellas. O sea, no poner a lo jupiteriano en astrología una sonrisa, así de glass, no me está viendo, pero la estoy forzando muchísimo, y la cara de todo está bien, cuando es mentira y por dentro estás hecho polvo. Entonces, la primera coherencia es emocional contigo. Si por lo que sea algo te está doliendo, algo te está sentando mal a nivel emocional, conecta con ello y sé consecuente con ello. Si tienes pena, llora, porque a veces te das cuenta de lo que hay detrás de esa pena cuando lo estás llorando. Esto es muy curioso. A veces creemos que estamos tristes o que estamos dolidos porque fulanito nos ha hecho esto. Y en realidad te pones a llorarlo y te das cuenta de que debajo había una pena todavía más antigua, más nuclear, más raíz, de la que no eras consciente, y de repente dices, ostras, es que esto que me ha pasado con fulanito en realidad es una instancia más o es otra versión de cosas que me pasaron de pequeña, y en realidad tengo otras herramientas que no tenía cuando era pequeña para gestionar esto, y de alguna manera te recompones y sales. Pero no porque hayas evitado ese dolor, sino porque lo has afrontado, lo has sentido, has ido hacia adentro, te has permitido llorarlo y entonces has descubierto lo que hay detrás. Entonces, esto es uno de los tips. El otro, que somos el mundo, es, por un lado, lo que te decía, si ocurre algo como muy traumático o algo que te ha preocupado mucho, algo que recomiendan mucho, y es una de las razones por las que, por ejemplo, en las situaciones muy traumáticas, por ejemplo, en los atentados del 11M, mandan psicólogos in situ, porque la gente que se ha quedado en shock necesita hablar, necesita comunicar lo que les ha pasado, y los psicólogos luego a lo mejor necesitan también ir al psicólogo por las barbaridades que se llevan en ese momento, pero es importante compartirlo. No solo desde lo malo, por supuesto, desde lo malo entre comillas, desde lo que normalmente desde la dualidad consideramos negativo, sino también lo positivo. Si te apetece jugar, salir, reír, compartir, pues también busca gente con la que te apetezca hacerlo, o a lo mejor salir a dar un paseo, salir a tomar unas cañas, irte de viaje, yo qué sé, lo que te apetezca. Contacto social si te apetece. Y también es una carta, esta la del centro, la de Somos el Mundo, recordatorio de que estamos todos en el mismo barco. Entonces, esto que yo hago de las consejas está relacionado, por un lado, con alinearnos con la Tierra y por el otro, con alinearnos con nosotros mismos. Y alineados con la Tierra, en ese proceso estamos todos. Entonces, ten en cuenta que todas estos movimientos, incluso que pueden ser tectónicos o que pueden ser atmosféricos bastante extremos, que son muy típicos de febrero, por otra parte, pueden tener un para qué que nosotros no sabemos. Entonces, si intentamos energéticamente alinearnos con lo que se esté moviendo, puede que nos sea mucho más fácil y mucho más llevadero y mucho más fluido colocarnos allí. Desde luego está claro que si se te cae la casa o cosas así que son muy bestias o son cambios como muy radicales, es curioso porque en la carta de la Torre hay un rayo, y el rayo y todas estas cosas son muy típicas de Urano y son muy típicas de Acuario. Estamos en el mes de Acuario. Entonces, estos acontecimientos inesperados, estos uranazos, a veces te descolocan muchísimo y pueden ser a lo mejor bastante traumáticos. O no, también pueden ser buenas noticias. De repente, yo qué sé, te dicen que te ascienden y vas a ganar el doble. Lo que pasa es que a lo mejor lleva responsabilidad asociada al cargo, y ahí eso te puede asustar un poco, pero también puede ser una buena noticia, ¿por qué no? Y también tendrás que lidiar con emociones de voy a poder, no voy a poder, esta responsabilidad, a lo mejor en más horario, cómo lo concilio. Este tipo de cosas se pueden estar moviendo y son muy típicas de febrero, que puede afectarte de alguna forma. Valor, coraje, valore al toro, que se diría antes. Que esta carta ya no salió antes, o sea, al final es, a pesar de todo esto, salgo al mundo, aunque sea vulnerable, porque un tronco así, un pedazo de roble, pues tú lo ves ahí hermoso, un roble de estos que no puedes abarcar casi con los brazos, el tronco, pero en su momento fue un brotecillo de una bellota. O sea, un poco como la florecilla esta de la imagen. Y ese momento de crecimiento de salgo al mundo es súper vulnerable, porque viene alguien y lo pisa, viene una cabra y se lo come. Puede pasar cualquier cosa, pero solamente pasando por esa
fase puede llegar una bellota a convertirse en un roble que a su vez de bellotas. Entonces, aunque estemos en un momento en el que estamos como muy vulnerables porque pueden estar pasando muchas cosas inesperadas, sorpresivas, uranazos, tenemos que echarle valor porque no nos queda otra. Estamos todos en el mismo barco y estamos en lo mismo. Están apareciendo muchas cosas nuevas, muchas de las que no somos conscientes incluso todavía. Pues esto de las inteligencias artificiales, un montón de tecnologías que todavía no se aplican pero que probablemente supongan un cambio, a lo mejor como el que ha supuesto el del móvil y sobre todo el móvil inteligente. O sea, están pasando muchísimas cosas a muchísima velocidad y nos puede dar la sensación de podéis parar el planeta, que me estoy mareando, pero no nos queda otra que seguir aquí porque para eso estamos y echarle valor y seguir para adelante. Y las emociones que nos vayan surgiendo, pues gestionarlas y a lo mejor comentarlas con amigos que están igual que tú y que yo. Y que dices, madre mía, llevo 3 días que no puedo dormir, no, la cabeza no me para, y se lo comentas a tu prima y te dice, pues hija, yo estoy igual. Y cuando hay muchos que estamos igual, dices, ¿qué está pasando? O sea, esto ya no es solo mío. Y parece que no, pero a lo mejor amortigua un poco la caída, o a lo mejor al compartirlo, tu prima te puede decir, pues mira, me pasó lo mismo la semana pasada, pero he encontrado este vídeo de meditación que me ha venido de lujo. O mira estas plantas que me han dado en el herbolario que me han venido genial. Y a lo mejor te sirven a ti también, yo qué sé. Esto de compartir es lo que tiene. Y hasta aquí puedo leer y sacarle partido a la tirada, que probablemente, como siempre, pues tenga más chicha, pero de momento hasta aquí puedo leer. Las 2 cartas de entrada son como eso, como luna y, o sea, sol y sombra, no la bebida, sino como muy en los extremos de la polaridad. Y cuesta un poco integrarlas, pero sí que hay como un recordatorio de intenta unirlas lo máximo posible. Si estás en la derecha, acuérdate de que existe el estado de la izquierda. Y si estás en el de la izquierda, a lo mejor puedes ayudar a los que están en el estado de la derecha o puedes llevar ese recuerdo a momentos en los que estés un poco más en la situación de la derecha y estés experimentando un uranazo. Estupendo. Eso, hasta aquí puedo leer en estas consejas. Si te apetece, nos vemos en las consejas de la semana que viene. Un besazo, chao.